¿Te has preguntado por qué quieres una vida de otro nivel, pero tus días se sienten exactamente iguales? Más dinero, más disciplina, más físico, más libertad, más éxito, pero cuando miras tu rutina, todo sigue igual. Y ahí está la verdad que incomoda. No estás fallando por falta de capacidad, estás fallando por la calidad de tus hábitos. Quédate hasta el final, porque esto no va de motivación vacía, va de algo mucho más incómodo, darte cuenta de que no puedes construir una vida extraordinaria repitiendo conductas ordinarias. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este tipo de contenido no te acaricia el ego, te lo rompe un poco para reconstruirte mejor. Y comenta qué otros temas te gustaría ver, porque entender tu problema no sirve de nada si sigues repitiendo el mismo patrón. Porque al final, no quieres malos resultados, pero sigues pagando el precio de hábitos que no están a la altura de lo que deseas. Hay una ilusión muy común, creer que los resultados dependen del deseo, como si querer algo con suficiente fuerza pudiera reemplazar el proceso. Pero la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que repites. Y lo que repites todos los días tiene más peso que cualquier intención momentánea. Puedes querer cambiar tu cuerpo, pero seguir entrenando cuando tienes ganas. Puedes querer disciplina, pero seguir negociando con la alarma cada mañana. Puedes querer éxito, pero seguir distrayéndote cada vez que aparece algo difícil. Y sin darte cuenta, estás construyendo una vida que contradice exactamente lo que dices querer. No porque no seas capaz, sino porque tus hábitos diarios no están alineados con el nivel de vida que esperas. La mente intenta suavizarlo. Estoy cansado. Mañana empiezo en serio. Hoy no es tan importante. Pero los resultados no se construyen en días perfectos. Se construyen en días normales, con decisiones normales, repetidas una y otra vez. Y ahí es donde todo se define. El problema de los hábitos mediocres es que no se sienten como un problema en el momento. Se sienten cómodos, incluso razonables. Dormir un poco más en lugar de levantarte a trabajar en lo importante. Dejar la tarea para después porque aún hay tiempo. Elegir el camino fácil porque hoy ya fue un día largo. Y cada decisión, por sí sola, parece insignificante. Pero el resultado no se construye en una sola decisión. Se construye en la repetición de esas decisiones. Y cuando repites suficiente veces lo fácil se convierte en tu estándar. No te das cuenta del cambio porque es lento, silencioso, sin alarma. Pero un día miras tu vida y notas algo extraño. Estás viviendo por debajo de lo que imaginabas. No porque no puedas más, sino porque has entrenado tu vida para hacer menos de lo que eres capaz. Y eso no se siente como fracaso inmediato. Se siente como rutina. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Tu identidad diaria se forma por el promedio de tus hábitos, no por tus intenciones. Puedes decir que eres ambicioso. Puedes creer que tienes potencial. Puedes imaginar una versión mejor de ti mismo. Pero si tus hábitos no reflejan esa versión, tu vida siempre va a obedecer a lo que haces, no a lo que piensas. Por eso hay personas que se sienten atrapadas en el mismo punto durante años. No porque estén bloqueadas, sino porque están repitiendo el mismo nivel de comportamiento todos los días. Como alguien que quiere escalar una montaña, pero solo entrena en terreno plano. Y luego se pregunta por qué no llega a la cima. La respuesta no es misterio, es repetición. Y la repetición de hábitos mediocres siempre produce resultados mediocres, incluso si la intención es alta. Porque la intención no pesa más que la acción. Y la acción, repetida, se convierte en destino. Hay algo peligroso en la comodidad, no te destruye de golpe, te convence de quedarte. Y lo hace con pequeñas mentiras que suenan razonables. Hoy no pasa nada si lo dejo para mañana. Un descanso no cambia nada. Solo esta vez no importa. Pero la suma de esos solo esta vez es exactamente la vida que tienes. No hay un gran momento donde todo se arruina. Solo hay pequeñas decisiones que nunca exigieron lo mejor de ti. Y cuando nunca exiges lo mejor de ti, lo mediocre se vuelve normal. No como algo malo, sino como lo habitual. Y lo habitual no se cuestiona. Se repite. Por eso un día te despiertas y no reconoces del todo la vida que estás viviendo. No porque haya cambiado de golpe, sino porque nunca fue empujada hacia otro nivel. Solo fue sostenida en un punto cómodo. Un punto donde no hay dolor suficiente para obligarte a cambiar, pero tampoco crecimiento suficiente para sentirte vivo de verdad.
Y ese punto es el más difícil de romper, precisamente porque no parece urgente. Los resultados de otro nivel no llegan por inspiración, llegan por incomodidad repetida. Pero la mente hace todo lo posible para evitar esa incomodidad. La disfraza de cansancio, de falta de tiempo, de falta de motivación. Y mientras crees esas explicaciones, sigues protegiendo los mismos hábitos que te mantienen donde estás. Hay una diferencia enorme entre estar ocupado y estar comprometido. Estar ocupado es moverte dentro de lo cómodo. Estar comprometido es hacer lo necesario incluso cuando no es cómodo. Y ahí es donde se separan los resultados promedio de los resultados diferentes. Porque el nivel de tu vida no cambia cuando entiendes más. Cambia cuando sostienes acciones distintas cuando nadie te obliga. Como levantarte cuando no quieres. Como trabajar cuando podrías distraerte. Como seguir cuando sería más fácil parar. Y cada vez que eliges lo difícil, estás cambiando la dirección de tu vida, aunque no lo veas de inmediato. Pero cuando eliges lo fácil, también estás cambiando la dirección. Solo que hacia lo mismo de siempre. Hay personas que no avanzan no por falta de oportunidades, sino por exceso de hábitos que los mantienen en el mismo lugar. Y esos hábitos no siempre son evidentes. No se ven como errores grandes. Se ven como pequeñas concesiones diarias. Un poco más de descanso del necesario. Un poco menos de esfuerzo del que podrías dar. Un poco más de distracción de la que te conviene. Y cuando eso se repite, el resultado es inevitable. No hay salto. No hay cambio real. Solo continuidad. Y la continuidad de hábitos mediocres siempre produce una vida predecible. No mala de golpe, pero limitada. Como alguien que tiene una herramienta poderosa en sus manos, pero solo la usa al mínimo de su capacidad. No porque no pueda más, sino porque nunca se exige más. Y lo que no se exige, no se desarrolla. Por eso hay vidas que no cambian incluso cuando el deseo de cambio es fuerte. Porque el deseo no empuja lo suficiente como para romper la rutina de lo cómodo. Hay un engaño silencioso en pensar que estás esperando el momento correcto. Como si algún día el entorno, la energía o la motivación se alinearan perfectamente para que empieces a actuar diferente. Pero ese momento casi nunca llega. Porque el problema no es el momento. Es el patrón. Y el patrón no cambia por sí solo. Se mantiene mientras lo alimentas con las mismas decisiones. Hay personas que viven en una especie de promesa constante consigo mismas. Mañana empiezo. Esta semana sí cambio. Cuando esté listo, lo hago en serio. Pero ese cuando nunca llega con la fuerza suficiente para romper la comodidad actual. Porque la comodidad no se rompe con intención futura. Se rompe con acción presente. Con decisiones que interrumpen lo automático. Con hábitos que no se sienten fáciles al principio, pero que empiezan a construir otra dirección. Y sin esa interrupción, el ciclo sigue intacto. No porque estés atrapado, sino porque estás repitiendo lo que ya conoces. El verdadero problema de los hábitos mediocres es que no se sienten graves mientras los estás viviendo. Se sienten pequeños, controlables, incluso inofensivos. Pero lo pequeño repetido deja de ser pequeño. Se convierte en dirección. Y la dirección de tu vida no se define por lo que haces una vez, sino por lo que haces sin cuestionarlo. Por eso hay personas que se sienten frustradas con su vida, pero no pueden señalar un solo gran error. Solo una serie de elecciones normales, días normales, reacciones normales, esfuerzo normal. Y ese normal es exactamente lo que construye un resultado normal. El problema es que nadie quiere una vida normal. Pero muchos están viviendo como si eso fuera suficiente, como si el promedio fuera el destino. Y no lo es. El promedio es solo el resultado de lo que estás dispuesto a repetir sin exigir más. Y si no cambias la repetición, el resultado no tiene razón para cambiar. Hay algo incómodo en aceptar que tus resultados actuales son un reflejo directo de lo que has estado dispuesto a sostener, no solo de lo que has querido lograr. Porque querer es fácil. Sostener es otra historia. Cualquiera puede tener un impulso de cambio, pero pocos pueden mantenerlo cuando deja de sentirse emocionante. Ahí es donde la mayoría vuelve a lo conocido, a lo automático, a lo que no exige tanto, y sin darse cuenta, regresan al mismo nivel de siempre, no por falta de potencial, sino por falta de consistencia en lo que incomoda, porque el crecimiento real no se siente motivador todo el tiempo, se siente incómodo muchas veces, repetitivo, incluso solitario.
Pero esa incomodidad es el precio de salir del nivel mediocre. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, el resultado tampoco cambia de nivel. Se queda donde está. Estable, predecible, ilimitado. Hay una razón por la que muchas personas sienten que trabajan duro pero no avanzan, están repitiendo esfuerzo dentro del mismo nivel de hábito. Y eso no se nota al principio. Porque moverte mucho no siempre significa moverte hacia adelante. Puedes estar ocupado todo el día y seguir exactamente en el mismo lugar mental, emocional y práctico. Porque el problema no es solo cuánto haces. Es desde qué nivel lo haces. Un hábito mediocre puede ser constante, pero sigue siendo mediocre. Y la constancia sin evolución solo perfecciona el mismo resultado. Por eso hay personas que llevan años esforzándose, pero sin cambios reales en su vida. No porque no trabajen, sino porque su forma de trabajar, pensar y decidir sigue siendo la misma. Y mientras esa base no cambie, el resultado tampoco cambia. Es como intentar acelerar un carro sin cambiar el combustible. Puedes presionar más el pedal, pero no vas a cambiar la calidad del movimiento. Y en la vida pasa lo mismo. Más esfuerzo dentro del mismo sistema no siempre significa mejores resultados. A veces solo significa más cansancio en el mismo lugar. Hay algo que la mente hace para protegerte de la incomodidad del cambio, te convence de que estás intentándolo. Y esa palabra es peligrosa, porque intentar puede convertirse en un refugio donde no hay exigencia real. Puedes intentar levantarte más temprano, intentar ser más disciplinado, intentar cambiar tu rutina, pero el intento no obliga, no compromete, no sostiene, solo da la sensación de movimiento sin la presión de un resultado. Y mientras te quedas en el intento, tu vida sigue igual, porque el cambio no responde a la intención débil, responde a la acción sostenida, a lo que haces incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando nadie está mirando. Y ahí es donde se separa la vida promedio de la vida diferente, no en la intención, sino en la ejecución repetida de hábitos que no son cómodos al principio, pero que construyen algo más alto con el tiempo. Y si eso no existe, todo lo demás se queda en discurso interno. Los resultados que ves en otras personas no aparecen por suerte repentina, aparecen por hábitos invisibles que no se negocian. Mientras unos eligen repetir lo fácil, otros eligen repetir lo que los incomoda. Y esa diferencia, al principio, no se nota mucho. Ambos parecen estar avanzando lentamente, ambos parecen estar intentándolo. Pero con el tiempo, la distancia se vuelve evidente. Porque lo que era una pequeña diferencia de hábito se convierte en una gran diferencia de vida. No por un evento mágico, sino por acumulación. Acumulación de decisiones distintas. Acumulación de niveles distintos de disciplina. Acumulación de tolerancia diferente al esfuerzo. Y ahí es donde aparece la ilusión más engañosa. Pensar que algún día podrás saltar de nivel sin cambiar lo que haces diariamente. Pero los resultados no hacen saltos sin causa. Siguen la dirección de tus hábitos. Y si los hábitos son mediocres, el resultado no tiene otra opción más que reflejarlo. No como castigo, sino como consecuencia lógica. Hay una parte de ti que ya sabe todo esto, pero no lo ha convertido en acción constante. Y esa es la diferencia clave. Saber no cambia nada si no se convierte en repetición. Puedes entender perfectamente lo que te está frenando. Puedes incluso explicarlo con claridad. Pero si sigues eligiendo lo mismo cada día, el resultado no tiene forma de cambiar. Porque la vida no responde a momentos de lucidez. Responde a patrones sostenidos. Y los patrones solo cambian cuando la incomodidad de seguir igual se vuelve mayor que la incomodidad de cambiar. Por eso el cambio real rara vez empieza con motivación. Empieza con hartazgo silencioso. Con una especie de cansancio interno de repetir lo mismo sin ver resultados distintos. Y en ese punto, o te quedas en la queja, o empiezas a romper el patrón. Aunque sea incómodo, aunque no se sienta natural, aunque al principio no se vea un cambio inmediato. Porque lo inmediato no define el resultado, lo define la repetición. Hay una trampa que mantiene a muchas personas en el mismo lugar durante años. Creer que un buen día de esfuerzo compensa una semana de hábitos mediocres. Pero la vida no funciona en compensaciones aisladas. Funciona en acumulación. Y la acumulación no perdona la inconsistencia. Puedes tener un día muy productivo, un momento de claridad, un impulso de cambio.
Pero si después vuelves a lo mismo de siempre, ese avance se diluye. No desaparece de golpe. Simplemente pierde impacto dentro de la repetición anterior. Por eso hay personas que sienten que a veces avanzan, pero nunca de forma sostenida. Porque su sistema de hábitos no está diseñado para sostener el progreso. Está diseñado para volver a lo conocido. Y lo conocido casi siempre es más fácil que lo correcto. Pero lo fácil no construye otra vida. Solo mantiene la misma con pequeñas variaciones. Y esas variaciones no son suficientes para crear resultados de otro nivel. Solo crean la ilusión de movimiento. Llega un punto donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Si tus hábitos no cambian, tus resultados tampoco lo harán. No es una amenaza. Es una consecuencia lógica. Porque la vida no se reorganiza alrededor de lo que deseas, sino alrededor de lo que haces de forma consistente. Y la consistencia es la verdadera fuerza invisible detrás de cualquier cambio real. No la motivación, no la inspiración, sino lo que repites incluso cuando nadie te está presionando. Incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Incluso cuando no ves resultados inmediatos. Ahí es donde se construye todo. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque los hábitos mediocres no exigen nada al principio, pero tampoco llevan a nada distinto después. Te mantienen en un ciclo seguro, predecible, repetible. Y ese ciclo puede durar años sin que lo notes del todo. Hasta que un día te preguntas por qué sigues en el mismo punto. Sin darte cuenta de que nunca cambiaste el sistema que te mantiene ahí. Cambiar de nivel no es volverte otra persona de la noche a la mañana. Es dejar de negociar con tus propios estándares. Es empezar a tratar tus hábitos como el fundamento real de tu vida, no como algo secundario. Porque lo que haces cuando nadie te ve es exactamente lo que define lo que eres cuando todos te miran. Y ahí es donde se rompe la ilusión. No necesitas más información. No necesitas más planes. No necesitas más promesas. Necesitas menos tolerancia a lo que te mantiene igual. Porque cada vez que aceptas un hábito mediocre, estás aceptando también el resultado que viene con él. Y eso no es teoría. Es repetición diaria. Pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que están construyendo una versión de ti que no se mueve hacia arriba. Solo se mantiene. Y mantenerse no es lo mismo que crecer. El crecimiento exige incomodidad sostenida. No ocasional. Sostenida. Empiezas a notar el cambio real cuando dejas de justificar tus hábitos y empiezas a observarlos sin excusas. Sin historias que los suavicen. Sin explicaciones que los hagan aceptables. Solo la verdad simple de lo que repites cada día. Y esa verdad es incómoda al principio, porque te muestra que no estás atrapado, estás acostumbrado. Acostumbrado a lo fácil. Acostumbrado a lo inmediato. Acostumbrado a lo que no te exige demasiado. Pero lo que no te exige demasiado tampoco te lleva demasiado lejos. Y esa es la conexión que casi nadie quiere ver. Porque verla implica responsabilidad. No culpa. Responsabilidad. La responsabilidad de cambiar lo que haces, no solo lo que deseas. Y cuando empiezas a asumir eso, algo cambia lentamente. Dejas de esperar resultados diferentes sin cambiar el sistema que los produce. Y entiendes que el nivel de tu vida no es un accidente. Es un reflejo. Hay un momento en el que todo se vuelve claro, no porque la vida cambie, sino porque tú dejas de engañarte. Dejas de pensar que el cambio grande llegará de forma repentina. Dejas de esperar el impulso perfecto. Dejas de justificar los mismos hábitos con nuevas excusas. Y empiezas a ver el patrón completo. Lo que haces. Lo que repites. Lo que evitas. Y cómo todo eso está construyendo exactamente la vida que estás viviendo ahora. No es un misterio. No es mala suerte. Es repetición. Y la repetición siempre gana, a menos que la interrumpas con decisiones distintas. No una vez. No cuando te sientes inspirado. Sino cuando no tienes ganas. Cuando es incómodo. Cuando nadie te está obligando. Porque ahí es donde realmente se define tu nivel. En lo que eliges cuando nadie te está mirando. Y si eso no cambia, todo lo demás solo se ajusta alrededor de lo mismo. Al final, no es que quieras demasiado. Es que estás intentando construir una vida de otro nivel con hábitos que no están a la altura de ese nivel. Y la vida no se adapta a lo que sueñas. Se adapta a lo que sostienes. Día tras día. Sin excusas. Sin pausas justificadas. Sin negociaciones constantes contigo mismo.
El cambio real no empieza cuando te prometes algo diferente. Empieza cuando tus hábitos dejan de ser cómodos y empiezan a ser coherentes con lo que dices querer. Si este mensaje te hizo pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. No para consumir más contenido, sino para recordarte que el nivel de tu vida siempre va a depender del nivel de tus hábitos. Comenta qué hábito sientes que te está frenando más en este momento. Y comparte este video con alguien que sigue esperando resultados grandes, mientras repite decisiones pequeñas. Porque al final, no es que no puedas tener una vida de otro nivel. Es que tus hábitos todavía no han llegado a ese nivel.